Recuerden que la uretra masculina corresponde al sistema urinario, pero doble función, secreción de orina y secreción del semen. Y tenemos las glándulas accesorias. Entonces ahí están las vesículas seminales, la próstata, las glándulas turbouretrales de Cooper, que soportan diferentes sustancias para la nutrición, para el transporte, para la lubricación de los espermatozoides y del mismo conducto, aportando nutrientes y lubricación para que estos puedan ser transportados. Tenemos el órgano de la cúpula, que es el pene. Los testículos. Cada testículo está rodeado por una capa de tejido conectivo denso y regular colagenoso, conocido como la túnica albuginea. Acá no hablamos de lo que sería el escroto, que sería la parte externa, porque eso está compuesto en sí por piel fina. Ya sabemos cuáles son los componentes de la piel fina. Entonces cada testículo está rodeado por esta capa, es una capa gruesa, y se le conoce así como la túnica albuginea. La superficie posterior de la túnica albuginea está un poco engrosada, del cual irradian tabiques de tejido conectivo. Estos tabiques lo que hacen es subdividir en grupos más pequeños unos conductos o unos túbulos que llaman precisamente los túbulos seminíferos, los cuales están compuestos por el epitelio seminífero. Justo profundo a esta capa se encuentra un tejido conectivo laxo, muy vascularizado, que se llama la túnica vascular, que forma la cápsula vascular testículo, en la cual se encuentran dispersas las células intersticiales de Leydig, las cuales secretan testosterona. Los espermatozoides se producen en el epitelio seminífero de los túbulos seminíferos. Pasan a los conductos rectos cortos, que esa sería la ruta de salida, que se unen con el extremo abierto de cada túbulo seminífero con la red testicular. Bueno, acá tenemos una representación gráfica de varias de las partes que están conformando lo que es los testículos y el sistema de conducto. Bueno, acá tenemos entonces lo que representa un testículo. Esta capa gruesa en su parte externa correspondería a lo que es la túnica albuginea, y esto que vemos acá sería la túnica albuginea. Estos son los tabiques, esto lo que está en amarillo, y acá no está, pero en medio de los túbulos seminíferos va a estar el tejido conectivo laxo, conducto grueso y enrollado, es que está enrollado en sí mismo, es el epidídimo, el cual en su parte final se une. Acá está lo que es la túnica albuginea. Todo esto está compuesto por los túbulos seminíferos. Mire por acá lo que sería un tabique, mire, derivado de acá de la túnica albuginea, ¿cierto? No esperen algo súper grueso, como lo están mostrando ahí en el... Todos estos estructuras ahí que se ven diminutas como unos espacios, son puros túbulos C. Bueno, acá está el mediastino testicular, en este órgano, por donde pasan vasos sanguíneos para irrigar el testículo. Por acá están los conductillos F, y por acá están los conductos del epidídimo. Los eferentes son más pequeños del epidídimo, aunque es un conducto, pero está enroscado, entonces van los cementos, por eso lo digo. Acá una fotografía inicial de lo que sería el testículo, que nos toma parte de la túnica albuginea. Esta es una coloración diferente de hematocilina ocina. Por eso el tejido conectivo se ve como un color gris oscuro. Entonces, esta sería la túnica albuginea. Esta cemento, mire cómo deriva de acá, de la túnica. Esto sería un tabique, pero este triangulito o este que vemos por acá se llama túnica vascular. Está compuesta por tejido conectivo laxo. Esta línea delgadita que reviste cada túbulo seminífero se llama túnica propia. Y todas estas células que ven ahí sería el epitelio seminífero. Repito nuevamente, túnica albuginea, la capa gruesa, tabique, grande, túnica propia, la capa delgadita que reviste cada túbulo seminífero, túnica vascular, estos triangulitos que vemos por acá. Esos están compuestos por tejido conectivo laxo. Y epitelio seminífero. Este es un orificio por donde van a ser enviados los espermatozoides. Los túbulos seminíferos entonces se componen del seminífero grueso, rodeado de un tejido conectivo delgado, que es la túnica propia, ya la vimos, esta delgadita. El epitelio seminífero o epitelio germinal se compone de dos tipos de células, las células de Sertoli y las células espermatógenas. Estas células espermatógenas se encuentran en diferentes etapas de maduración. Se les llaman así espermatógenas porque son las que van a formar o desarrollar el espermatozoo. Pero estas tienen que pasar por muchas etapas para formar el espermatozoo. Funciones de las células de Sertoli: apoyo físico y nutricional de las células germinales en desarrollo, fagocitosis del citoplasma que se da durante la espermatogénesis,
establecimiento de una barrera hematotesticular por la formación de zonas ocluyentes entre las células de Sertoli adyacentes. ¿Qué quiere decir? Forman como una especie de hilera. No es que ustedes vayan a ver una línea delimitante de estas células de Sertoli como tal, no, son entre sí, se ve esta más o menos en la zona media del epitelio y forman como una especie de barrera, ya es lo que llaman barrera hematotestica. Tenemos hormonas y proteínas secretadas por estas mismas células de Sertoli. Tenemos la proteína de bioandrógeno, esta se une a los andrógenos y estrógenos producidos del fluido tubular para mantener un nivel alto y estable de esteroides sexuales en el fluido tubular. ¿Qué quiere decir? Que mantiene estos andrógenos y estrógenos activos en el mismo conductos o en los túbulos sexuales. ¿Sí? Producción de activina. Activa la liberación de la hormona folículo estimulante pituitaria. Esta activina hace que se libere esta hormona. Síntesis y liberación de la proteína fijadora de andrógeno. Es muy parecido al anterior. Es una macromolécula que facilita un incremento en la concentración de testosterona en el túbulo seminífero, unirla y evitar que salga del túbulo. ¿Qué quiere decir? Que mantiene esta testosterona en el túbulo. Por eso le dije que es muy parecida a la primera, que es la proteína de unión andrógeno, que mantiene los andrógenos estrógenos en el túbulo sexual. Síntesis y liberación durante la embriogénesis de la hormona antimulleriana. Esta suprime la formación del conducto mulleriano, precursor del sistema reproductor femenino, y en consecuencia establece la masculinidad del embrión en desarrollo. ¿Qué quiere decir? Durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Esta hormona antimulleriana va a determinar la masculinidad del embrión. O sea, el embrión ya se sabe que va a ser masculino, ¿cierto? Ya determinó que va a ser masculino. Al producirse esta hormona, evita que se formen los órganos sexuales femeninos, porque si no lo hace, el bebé saldría con los dos senos. Entonces, esta hormona antimulleriana, si ya se determinó que va a ser varón, evita que se formen esos órganos sexuales femeninos. Síntesis y secreción de la inhibina. Es una hormona que inhibe la liberación de la hormona estimulante del folículo por la hipo anterior y secreción de un medio rico en fructosa que nutre los espermatozoos y facilita su transporte a los conductos genitales. Si se dieron cuenta, estas células de Sertoli tienen muchas funciones y es bastante importante acá en el sistema reproductor masculino. Ahora vamos a hablar de las células espermatógenas, las que van a formar los espermatozoos. Casi todas estas células que componen el epitelio seminífero son células espermatógenas en diversas etapas de maduración, como ya lo había dicho antes. Entonces, los espermatocitos primarios migran del compartimento basal a la lumen. Se van hacia la luz, se van a ir más separados. Los espermatocitos primarios pasan a la primera división meiótica para formar espermatocitos secundarios que experimentan la segunda división meiótica para convertirse en células haploides. ¿Sí ven? Las primeras eran diploides. Estas ya serían células haploides conocidas como los espermatos. ¿Por qué? Porque tienen que ser haploides, porque el gameto femenino también viene haploide y al unirse se forma una estructura diploide. Entonces cada uno aporta un cromosoma. De ahí que el hombre es el que establece la masculinidad. Si va con el cromosoma X o si va con el cromosoma Y, ese espermatozoide. Estas células haploides se transforman en espermatozoos maduros mediante la eliminación de gran parte de su citoplasma, el reordenamiento de sus organelos y la formación de flagelos. ¿Qué quiere decir? Que estas células lo que hacen es eliminar el citoplasma sobrante, forma la cabecita del espermatozoo, forma sus órganos internos y forma el flagelo, que es con el que se va a ayudar a transportar. Y esto ya sería una fotografía un poco más cercana de lo que serían los túbulos seminíferos y lo que es la túnica vascular. ¿Recuerdan? Anterior, ¿cierto? Vamos a ver la parecida, que veíamos la túnica albuginia, esto que era el ¿qué? Tabique, túnica propia y túnica vascular. Ahora lo que estamos viendo es de cerca dos túbulos seminíferos y esta parte vascular. Mira, acá están dos túbulos seminíferos, bueno, casi tres, pero ya hay otro. Lo que está acá en medio es lo que se llama la túnica vascular. Y en esta túnica vascular están las células de Leydig. Son unas células bastante grandes porque son secretoras endocrinas, mira. Entonces, esas son las células de Leydig
que lo que hacen es secretar la testosterona y la envían a través de los diferentes vasos sanguíneos que vamos a encontrar acá en medio de esta túnica vascular. Bueno, por acá no veo. Por acá hay un capilar, este es un capilar sanguíneo. Ah, mire, por acá le está mostrando, mira, ahí está. Y ahí están las células de Sertoli. Ahí le estamos mostrando diferentes ejemplos de estas células de Sertoli. Y aquí tenemos lo que sería un túbulo seminífero con lo que son las diferentes etapas. Ahora vamos a identificar las diferentes etapas. Bueno, depende del autor, lo van a llamar de diferente forma. Así que no nos vamos a complicar, vamos a tomar una sola clasificación, ¿sí? Porque si no nos vamos a volver locos. A mí me gusta una clasificación de uno de los autores que es espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide y espermatozoo. Entonces se la voy a explicar. Las espermatogonias son toda esta línea, esta no, toda esta línea pegada acá a lo que sería la túnica propia. Entonces, todas estas oscuritas que ven ahí son espermatogonias. Mire, este grupo que está acá también, esta de acá, por acá esta y esta. ¿Listo? Esas son espermatogonias o espermatogonios, como lo llama usted, doctor. Lo mismo. Ahora, la siguiente etapa es fácil de identificar porque las células se van a ver con los cromosomas. Sí, como lo estoy diciendo, con los cromosomas o con las cromatinas porque no están bien divididas aún. Acá tenemos, mire, los espermatocitos primarios. Acá solo lo llaman espermatocitos primarios. Estos que vemos acá, espermatocitos primarios. Si ve que le ven como bracitos, como ramificaciones a las células, bueno, esas son las cromátides que lo forman. Entonces, espermatocitos primarios. Ahora, tenemos unas células un poco más pequeñas y redondeadas. Estos se le llaman espermatocitos secundarios. Ojo, acá lo llaman este autor espermátides iniciales o tempranas, pero tomémoslo como espermatocitos secundarios. Estos redonditos. Si ve la diferencia en tamaño, se parecen en espermatogonia a lo redondo y condensado, pero son más pequeños que el espermatocito primario. Miren, estos serían secundarios. Tenemos los espermátides, dejémoslo así como espermátide. La espermátide sería el que ya tiene forma de lágrima. Ojo, sin cola, ¿no? Los que ya tienen forma de lágrima, de forma de cabecita, esas serían las espermátides. Acá lo llaman espermátides casi maduras. Y por último ya sería el espermatos. Vamos a verlo de cerca. Espermatocitos primarios, los que leen los bracitos de los cromosomas. Espermatocitos secundarios, estos. Y estos en forma de lágrima, ¿sí ve? Espermátide. Y por último ya los que tienen la cola serían los espermatozoos. Mira acá los espermatocitos primarios como se le ven los cromosomas. Si se han dado cuenta, en medio de esto hay unas células diferentes. Estas que tienen un citoplasma rosa y un núcleo pequeñito. Esta, por ejemplo, esta y esta. Estos son las células de Sertoli. Y por acá hay otra, por acá hay otra, acá hay otra. Mira, ahí se la están marcando. ¿Sí? Células de Sertoli. Se identifican porque tienen un núcleo pequeño y un citoplasma abundante. Mire, otra fotografía. Esta está mucho mejor. Espermatogonia. Espermatocito primario. Mire, si le ven los cromosomas. ¿Sí ven? Perfecto. Espermatocitos secundarios. Todo es, ¿sí ven? Todo este grupo, espermátide. Mire, si ve, forma de lágrima, aún le falta por eliminar parte del citoplasma, todas están espermátides, pero mire, esta ya con la cabecita y la cola, eso ya sería un espermatozoo. Ahí no está totalmente maduro, posteriormente secretado y se termina de madurar en el epididio, en lo que es las células del túbulo seminífero. Y células de Sertoli, no pequeños citoplasma, no plasma. Estas que estoy indicando son células de Sertoli. Intersticiales de Leydig. Las células intersticiales de Leydig, entonces están acá, mire, por ejemplo, esta grandotota, esta por acá, son células intersticiales de Leydig en la túnica vascular. Estas elaboran testosterona, que es la hormona sexual masculina. Las células de Leydig son células productoras de esteroides, de hormonas como tal, que contienen un abundante retículo endoplasmático. Lo hizo, bueno, esto es a nivel celular, numerosas mitocondrias con crestas tubulares, cristales de Rienke, cuya función se desconoce. Llegamos a los conductos testiculares. Este se localiza dentro del testículo, unen los túbulos seminíferos al epidimo. Estos conductos son los túbulos rectos y la red testicular y los conductillos eferentes. Aunque, como les dije, estos rompen lo que sería la túnica albuginea para entrar en contacto con el epidimo. Los